Dios les bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano. Hoy viernes, sección juvenil. ¿Quién les habla? Su hermana y amiga Joana Ulises, quien está en compañía de nuestro hermano Dalvin Carrasco. Siempre es grata la compañía de poder hablar de la palabra del Señor a la juventud. Y no solo a la juventud, sino también a los adultos, porque hemos recibido reportes de los adultos mayores, medianos, así, y también los más jóvenes. Gracias por siempre estar ahí y sobre todo pidiendo sus oraciones para que nosotros podamos seguir siempre hablando en base a la palabra del Señor y no de nuestras experiencias, porque la palabra de Dios es la que transforma la vida del creyente y del que aún no ha conocido del Señor. Así es. Antes de seguir, le recordamos que este programa es dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86, dirigida por nuestro hermano Alvin Carrasco. Tenemos servicios presenciales los martes a partir de las 7 de la noche con estudios bíblicos, jueves servicios evangelísticos a partir de las 7 de la noche, los sábados nuestro servicio de celebración del Ministerio Juvenil a partir de las 5:30 de la tarde y los domingos iniciando con nuestra escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana y seguido de nuestro servicio de acción de gracias a las 11 de la mañana. Así que no hay excusa, hay que venir al templo, participar. Si usted aún no sabe a dónde dirigirse, acompáñenos a presentar adoración colectiva a nuestro Señor Jesucristo en esta casa de adoración. Dalvin, hoy vamos a hablar de un tema importante y necesario que se hable directamente al pueblo de Dios. A veces un poco conflictivo. Exactamente, por las ideas que hemos arrastrado de años anteriores o años atrás, esas enseñanzas que se daban tal vez que no se profundizaba tanto en la palabra del Señor. Y con esas ideas, vamos a decir, un tanto erradas. Así es. Hemos crecido y cuando nos encontramos con lo que sí dice la palabra del Señor, nos confronta y hasta nos da brega a entender la realidad que dice la palabra del Señor. Pero como estamos hablando del Espíritu Santo y Dios nos ha llenado de su Espíritu Santo, nos ha dejado de su Espíritu Santo, ¿quién es que nos dirige a esa verdad? Y nosotros nos dejamos guiar. Él abre nuestro entendimiento. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Un tema que puede sonar fácil, sí, pero en el pueblo evangélico se confunde mucho el término llenura y bautizo en el Espíritu Santo. Así es. A veces nosotros decimos, tú tienes que pedir la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Pero si nos vamos a la palabra del Señor, podemos ver que la llenura del Espíritu Santo es algo que pasa continuamente, más el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia única que pasó una vez. Cuando recibimos la palabra, escuchamos la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos convence, formamos parte del cuerpo de Cristo, el Señor nos entra a ser parte del cuerpo de Cristo y ahí somos bautizados. Sí, de hecho en 1 Corintios 12:13 lo dice, porque en un mismo espíritu fueron bautizados, o sea, haciendo la referencia de que fuimos todos bautizados en el Espíritu Santo al creer. Exactamente, cuando venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. En semanas anteriores hablábamos acerca de los tipos de bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en fuego. Y ahí entra la parte de que en el bautismo del Espíritu Santo es cuando venimos a formar parte dentro del cuerpo de Cristo, fuimos bautizados. Así es. Entonces solemos confundir y lo basamos, o se suelen basarse en la llenura del Espíritu Santo y que es la manifestación del hablar en lenguas también. Que es una confusión, porque lo que pasa es que en algunas escrituras se dice, en algunos versículos se dice que fueron llenos del Espíritu Santo, o fueron bautizados y hablaron en lenguas. De hecho, se basan en la que pasó en el día de Pentecostés. Así es, pero lo que pasa acá es que el Espíritu Santo al llegar tiene diferentes manifestaciones. Exactamente. O sea, son bautizados, en ese momento fueron bautizados, o en el momento de que creyeron, que es cuando somos bautizados una vez y para siempre. O sea, todo aquel que creyó, en el momento que creyó y siguió al Señor Jesucristo, fue bautizado en el Espíritu. Por eso la Escritura dice que en el Espíritu con un mismo Espíritu fuimos sellados. Exactamente. Y como te mencionaba en el libro de Hechos, capítulo 4,
que dice específicamente, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Y lenguas, según el Espíritu, le concedía que se expresaran, que hablaran. Entonces se basa en eso. En este evento ocurrieron dos cosas. Fueron llenados, fueron bautizados, exacto, es decir, formaron parte del cuerpo de Cristo, más recibieron el don, don del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo que no es en todos. No, hay diferentes dones, de hecho. En Primera de Corintios 12:5, desde el 4, es desde el 4 hasta el 6, habla sobre diferentes ministerios y operaciones. Exactamente. O sea, hay diferentes manifestaciones donde hablamos del Espíritu Santo. Bueno, hasta el 7, porque en el 7 nos dice cada uno se les manifiesta el Espíritu para provecho. O sea, no es que un don del Espíritu se va a manifestar por medio del Espíritu Santo para que no sea de provecho. O sea, que para una, por ejemplo, poniendo un ejemplo, para una comunidad que hable, no sé, francés, por ponerte el Espíritu viene a mí, por poner un ejemplo, y me capacita para ayudarle un mensaje que ellos puedan entender. Exactamente. En su lengua, y yo no sé cómo lo hago porque yo no hablo francés. Porque ahí entra la parte de que es al servicio del Señor. Exacto. Pues en ese momento sirvió. Si en otro contexto, que otra comunidad que habla otro idioma, yo hablo en francés, entonces no sirve de nada y solamente estoy manifestando un mover o un emocionalismo, vamos a decir. Exactamente. Y podríamos también, ahí entraría la parte de que hemos aclarado. El bautismo del Espíritu Santo nos hace parte del cuerpo de Cristo. Es una experiencia que pasa una vez. Pasó una vez el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. El bautismo en el Espíritu Santo en nuestras vidas. Los dones ya se van desarrollando y van a ser dados en diferentes personas. Y esos dones van a ser para la edificación del cuerpo de Cristo y para glorificar al Señor, no a nosotros mismos. Ahí entra la parte. Nosotros estamos hablando el día de hoy de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué consiste la llenura del Espíritu Santo? Primero hay que hacer la aclaración, que cuando la Biblia habla de que una persona es llena o de ser lleno, se refiere a la condición de que alguien está manejado o dominado por eso que lo llena. Poniendo dos ejemplos, en Lucas 5:26, lo pueden buscar en sus casas, habla de cómo los que estaban cerca del Señor se llenaron, o sea, fueron llenos de pánico o de miedo al ver al Señor sanar un paralítico. Y también en Lucas 6:11 dice que los fariseos se llenaron de ira cuando el Señor sanó en el día de reposo. Ahora bien, lo que quiere decir, o sea, haciendo la comparación, es distinto tú sentir miedo o sentir ira que estar lleno de ira o estar lleno. Por eso en Efesios 5:18 dice, no sean llenos del vino, no se embriaguen con vino. No se embriaguen, porque ¿qué pasa cuando uno se embriaga? Es dominado, o las acciones que ya uno tiene no son de uno, sino que es producto del alcohol. Exactamente. O sea, cuando dice ser lleno, se refiere a que eso que te llena, te controla, o te domina, o te guía, o te instruye, o en casos como en el vino, te hace comportarte de una forma que tú no lo harías normalmente. Exactamente, como mencionabas en esa parte de que se llenaron de miedo y se llenaron de ira, era que estaban siendo dirigidos por el miedo y controlados por la ira. Exactamente. Entonces ahí hace la parte. Cuando hablamos y vemos en la palabra del Señor que habla de que fueron llenos del Espíritu Santo, es porque fueron controlados, guiados por el Espíritu Santo. O sea que su voluntad ya no les pertenecía, sino que se dejaron dirigir o se dejan dirigir por el Espíritu Santo. Ahora, una cosa, que esa llenura del Espíritu Santo, a diferencia del bautismo, puede darse en diferentes manifestaciones. Exactamente. O sea, el bautismo es la forma en que el Señor te toma y te introduce en el cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, que no se debe confundir, es cuando el Señor te utiliza por medio de su Espíritu Santo para beneficio de su iglesia. Exactamente. O sea, por ejemplo, cuando uno está... Y no solo de la iglesia, sino también nos conduce, Dalvin, podríamos establecer la palabra de Dios que nos conduce a obedecer, porque nuestro propio deseo no nos deja obedecer al Señor, no nos deja obedecer su palabra, y nos hace hacer las cosas que queremos hacer, y ahí entra también que controla nuestro interior para que glorifiquemos a Dios. Exacto. De hecho, por ejemplo, poniendo el ejemplo de nuevo, que cuando estamos llenos, una persona que predique y siempre siente miedo al predicar y siempre... Si es lleno del Espíritu Santo, puede ser movido con ese don de la palabra
para sentirse cómodo en ese lugar. O sea, no tiene que ser hablar en lenguas solamente, sino que puede ser lleno del Espíritu Santo para servir, puede ser lleno del Espíritu Santo para darle a los demás, puede ser lleno del Espíritu Santo para predicar y demás manifestaciones que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas. Exactamente, y la palabra de Dios establece en algunos episodios. De ejemplo, Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los gobernantes y ancianos del pueblo, o sea que Pedro hablaba mediante el Espíritu Santo, se dejó dirigir, se dejó controlar para presentarse ante el pueblo y los ancianos y hablar con denuedo, como Así tú es. hablas. Y como tú decías, que es que la palabra del Señor, mediante su Espíritu Santo, nos hace hablar lo que establece la palabra y no por nuestras experiencias o lo que nosotros hemos entendido, nos dejamos guiar por nuestras emociones. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y hablábamos en la semana anterior de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así es. Y es que nos dirige a la verdad, que es su palabra. Y eso es lo que se necesita de ser llenos, y esa comparación que habla el libro de Efesios, que si podríamos, no sé si lo tienes por ahí, el libro de Efesios habla claramente, y hacíamos la comparación, y creo que en programas anteriores también hemos hablado acerca de ser controlados por el Espíritu Santo, y es que es específico, y lo tienes por ahí. Efesios 5:18. Sí, esa es una de mis citas favoritas. Por tanto, no sean insensatos y no entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu, animando a unos a otros con salmos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es que el Espíritu Santo hace esa comparación, como tú explicabas, de que al momento de abusar del vino, ya no eres tú. Exacto. Ya tú no piensas por ti mismo, ya ni te vales por ti mismo, porque ya lo que estás haciendo es algo que al otro día tú ni te acuerdas, ni se acuerda de lo que hacía. El Espíritu Santo, la palabra de Dios dice: no se dejen dominar, no se dejen llevar por esos deseos, sino sean llenos del Espíritu Santo. Exactamente. Y ahí entra la parte, Dalvin, que nuestro orgullo, nuestra altivez y nuestra manera de estar lejos de Dios aún siendo, entre comillas, cristianos, queremos vivir de acuerdo a nuestros propios deseos y nuestra propia voluntad. Y sí, hay creyentes que no son llenos del Espíritu Santo, no han sido llenados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se han dejado controlar por el Espíritu Santo. A medida que vamos leyendo la palabra, porque como hablábamos, no es algo que pasa una vez como el bautismo, es algo que va pasando día tras día, a medida que somos llenos de la palabra. Se dice que cada vez que el Espíritu Santo necesita, o que el Señor necesita instruir o guiar a su pueblo o ser de beneficio a su pueblo, toma una persona para eso. O sea, si están sus planes y propósitos, si hay una persona que se deja guiar, que esa es la llenura, que se deja instruir por el Espíritu Santo, lo va a hacer en ese momento para dar a su pueblo lo que el Señor quiere o lo que el Señor busca. Y eso siempre se da por medio de su palabra. Obviamente el Espíritu Santo y la palabra tienen que estar siempre atados o relacionados uno con otro. Así como mencionas, Dalvin, es que a veces como que los seres humanos somos así, como que no tenemos esa balanza, siempre nos vamos por un solo lado y hablamos solamente del Espíritu Santo y del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo por sí solo, si usted no conoce la palabra del Señor, usted no va a conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le va a poder llenar si usted no se dedica a leer y a conocer a esa persona que usted está invitando a que le llene. Y como hablábamos en programas anteriores, es una persona que viene a habitarnos, que viene a morar a nosotros, y esa persona necesita que seamos llenos, o sea, rebosados. ¿Y cómo podemos ser llenos? A medida que leemos la palabra. Y como mencionábamos, obedecer. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y una pequeña aclaración ahí, como decíamos en el tema pasado, que no es un poder, no es una sustancia, no es una fuerza, es una persona. Y haciendo una pequeña alegoría, cuando una persona llega a tu casa, no llega el 50% de la persona, por decirlo así. O sea, llega la persona completa. Y cuando está dentro de nosotros, entonces, mediante la palabra, el Espíritu Santo va creciendo en nosotros. Va tomando otros roles, por ejemplo. El Espíritu Santo, cuando llega a nuestras vidas, nos convence de pecados, ¿verdad? Exacto. Lo primero que hace antes de entrar a nuestra vida es que nos convence. Y nosotros aceptamos y ahí el Espíritu Santo nos pone, el Señor por medio de ese Espíritu Santo nos pone dentro de la familia, nos pone dentro de la iglesia.
Ahora bien, cuando nosotros vamos instruyéndonos en la palabra y leyendo sus escrituras, el Espíritu Santo toma de esas escrituras y las lleva a nuestra mente para corregir e instruirnos. O sea, mientras más conocemos la palabra del Señor, más llevados somos a esa llenura del Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo tome control en cierto momento de nuestras vidas. O sea, exactamente, porque ahí habla también la palabra, mi verso favorito, de sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento a medida que ustedes van leyendo la palabra del Señor. Y por eso es necesario, con la ayuda del Espíritu Santo, para poder tener una mente transformada, necesito leer la palabra. Así es. Para poder tener esa mente transformada, necesito ser controlada por el Espíritu Santo a medida que voy conociendo la palabra del Así Señor. es. Y siempre vamos a caer en lo mismo, Dalvin, que si no conocemos las Escrituras, no vamos a hablar, que a veces digo, ay, pero yo quisiera hablar como tal predicador o como tal persona. Siempre queremos estar comparando, pero esa persona o ese predicador dedica días, horas, exacto, para su el tiempo. conocimiento, conocer la palabra del Señor, para estudiar la palabra del Señor. Y si usted anhela eso, lea la palabra. Exacto. Y los jóvenes más. Hay una aclaración que quiero hacer, esto es rápido, que hay en un mensaje que estaba preparando, se dice que uno tener una fe sin tener bases se convierte en una superstición. Es lo mismo que cuando nosotros creemos que el Espíritu Santo está haciendo un mover sin conocer su palabra, porque dice claramente que el Señor no mora o sea, hablando en humanos, él no va a hacer una manifestación que está fuera de su plan. O sea, él no mora en desorden, él no va a estar... hay una frase de Miguel Núñez que me gusta, que él dice que una persona que esté en rebeldía no va a estar diciendo, wow, qué bien se siente el Espíritu Santo en esta rebeldía. No, de ninguna manera. Por eso es necesario que conozcamos, porque al final ese va a ser resultado de la llenura del Espíritu Santo, se va a manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, porque es que el Espíritu Santo es una rama en nuestras vidas, o sea, manifestamos y conocemos. No podemos decir que nosotros tenemos el fruto del Espíritu en nuestra vida cuando nosotros no nos dedicamos a cultivarlo, ese fruto en nuestras vidas, y es leyendo la palabra del Señor que se va a manifestar en nuestro entorno esa llenura del Espíritu Santo. Aquí sale una pregunta, entonces, ¿cómo sabemos que tenemos? Esa es la pregunta del programa de la semana próxima, que es ese interrogante que hemos dejado, y es cómo yo sé entonces que soy llena o estoy llena del Espíritu Santo. Esa pregunta la vamos a dejar para la semana próxima, que es nuestro tema del programa siguiente. Así que si estos programas le han gustado, le han interesado, tienen que esperar la semana próxima para poder hablar de eso. Y esas son nuestras recomendaciones, Dalvin. Así es. Que conozcamos la palabra del Señor, y siempre debemos de ser intencional, porque de nuestro corazón no salen buenos deseos. Así es. Y si no conocemos la palabra del Señor, si no cultivamos esa semilla en nosotros que hemos recibido, si no la cultivamos a medida que leemos la palabra del Señor, usted, por más autosuficiente que usted se crea de que va a lograr, de que va a cambiar ciertas conductas de su vida o va a cambiar por su propia cuenta esos pensamientos, déjeme decirle que no. Y como leí esta mañana en la palabra del Señor, que en lo bueno, en todo lo honesto, en esto pensar, como dice la palabra del Señor, en todo lo justo, en todo lo amable. Para yo pensar en eso siempre, necesito ser llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe morar en mí para yo poder pensar, porque esos son frutos del Espíritu. Exactamente. O sea, para poder pensar en lo bueno, para siempre buscar al Señor, tengo que primero estar lleno del Espíritu Santo. Exactamente. Y para uno saber que tiene que hacer eso, tiene que leer las Escrituras. Exactamente. Obviamente. Para poder sopesar, y eso lo leía, y decía que eso, pensar en lo bueno, en lo amable, en lo justo, en lo afable, tengo que ver qué estoy consumiendo. Va a depender de lo que yo estoy consumiendo. De que si solamente me estoy basando en el entretenimiento de las redes sociales, de lo que sale en la televisión, que si me voy a un canal de YouTube y me pongo a ver programas que no son de edificación y descuido la lectura de la palabra, créame, hermano, que no será lleno del Espíritu Santo. De hecho, aquí hay una cosa, que el Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida de obediencia. O sea, porque va cambiando nuestras vidas. O sea, tener una llenura del Espíritu Santo nos va a guiar a dos cosas. Primero, tener una vida de obediencia, que ahí también pasa que cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, tenemos gozo, independientemente de lo que pasa en nuestras vidas. Y como segundo
segunda posición de la llenura del Espíritu Santo es que nos ayuda a manejar esos dones que el Señor da a su iglesia. O sea, cuando somos llenos, somos controlados por el Espíritu Santo, nos ayuda a tener un mejor control de esos dones que Él da a su iglesia. Y no solamente nos va a llevar a utilizar esos dones en la iglesia y vamos a dejar de estar buscando los beneficios personales. Así es. De qué puedo obtener si yo hago tal trabajo, de cuántas menciones voy a recibir si me pongo en tal o cual equipo, sino que si conocemos la palabra del Señor vamos a entender que toda la gloria es para el Señor, Dios. que lo que yo coma, beba, para donde yo vaya, lo que yo diga, es para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso solamente lo puede llevar el entendimiento, la llenura continua, porque recuerda, hermanos, no es algo que pasa una vez la llenura, es algo que debemos de ser consistente, de buscar la llenura, de recordarme hoy que necesito ser llena del Espíritu Santo, pero no es un asunto de una noche. No, es recurrente en la vida del creyente. Exactamente, de decir, Señor, lléname de tu Espíritu Santo solamente en oración. Para yo poder hasta orar, necesito conocer las Escrituras, porque ellas nos mueven, porque eso crea dependencia en el Señor. Leer la palabra del Señor es lo que nos va a hacer permanecer y podernos dejar guiar, controlar por el Espíritu Santo. Por eso es que en Efesios 5:18, cuando dice sean llenos, no está, Pablo cuando lo dice, no está dando una opción. Una opción, no. Eso es un mandamiento del mismo Espíritu por medio de nuestro hermano Pablo, a que sean llenos. O sea, no es que ustedes, recibí el Espíritu Santo, yo soy parte de la iglesia del Señor, ya. ¿De qué ejemplo estamos leyendo la palabra del Señor? Sean llenos, y David dice, bueno, ya, yo si lo voy a quiero. hacer, Joana, ¿tú quieres ser llena? No es una opción, es un mandato. Exacto, es un mandato que se nos da a todo creyente. O sea, ya usted tiene el Espíritu Santo, ahora busque la llenura del Espíritu Santo. Exactamente, ya usted fue bautizado en el Espíritu Santo, apartado. Ahora ya usted no es una criatura, sino que viene a ser hijo de Dios, viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, como digno representante del cuerpo de Cristo, para usted poder manifestar el fruto del Espíritu, para usted poder dar a demostrar a los demás el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, usted debe de estar siendo continuamente llenado por el Espíritu Santo, controlado, guiado, que sus deseos estén alineados a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo último es recalcar que primero el bautismo del Espíritu Santo se produce cuando el creyente acepta y es por medio del bautismo ingresado al cuerpo. La llenura, ese es cuando el Espíritu Santo toma control de nosotros para beneficio de su iglesia, en ciertos dones. O sea, no tiene nada que ver con hablar en lenguas, sino que al hablar en lenguas es un don que el Espíritu Santo utiliza siempre que sea necesario. Exactamente. Si usted quiere saber cuáles son los tipos de bautismo, también tenemos programas que hablan de eso y puede ir a nuestra plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Y ahí están todos los programas de las chicas, de los caballeros y de nuestro hermano Arturo y Carlos Ávila. Así que pueden ver, y nuestro pastor, no me puedo calentar con el pastor, también tienen que ver los programas para que sea identificación y pueda entender de la persona que se habla mucho, que es la persona del Espíritu Santo, pero pocos conocen. Así es. Así que es necesario que conozcamos a esa persona de la cual mencionamos mucho y que podamos hablar con propiedad y decir, sí, yo le he conocido. Para nosotros ha sido un gozo y un placer poder hablar con ustedes y conversar así acerca del Espíritu Santo, esperando que haya sido de bendición y edificación para sus vidas. Para su hermana amiga Joana Ulises. Para Dalvin Carrasco ha sido un placer. Así que nos vemos en otra próxima entrega. Dios le bendiga. Chao, chao.